esta conferencia como quienes están aquí presencialmente. Esta conferencia se convoca en torno a el posicionamiento de las federaciones de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, el Movimiento Estudiantil de Secundaria y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense sobre la grave crisis que enfrenta la educación pública y el presupuesto de las universidades públicas. Nos acompañan en la mesa principal Luis Alejandro Barrantes Ramírez, Rachel Silva Navidad, representantes del MEDCE, Claret Calderón Monge, secretaria general de la FEUNA, y Marcos Zúñiga Badilla, presidente de la FEUNA, Karen Marín Argüello, presidenta de la FEUR, y representante estudiantil en la Comisión de Enlace, y Valeria Bolaños Alfaro, representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC. Nuevamente les damos la bienvenida. Les recordamos que el espacio de preguntas será al finalizar la exposición y damos inicio a esta conferencia de prensa sobre la negociación del FES 2024. Adelante. Un saludo a todos los jóvenes estudiantes de las federaciones aquí representadas, a la prensa que está presente y a la que nos sigue en las redes. Saludo especial también a las señoras y señores diputados que están presentes en esta conferencia de hoy. Importante para que la población esté enterada del por qué este llamado hoy de esta conferencia. Hay una gran preocupación como Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense, más las federaciones de estudiantes, damos a conocer que el pueblo, que vivimos momentos muy difíciles que viene atravesando la educación, donde el presupuesto de educación, de la educación pública, que hay que hacer el énfasis de la educación pública, cómo ha venido recortándose cada vez más, donde se establece el 8% del Producto Interno Bruto en la Constitución, ha sido violentado año tras año cuando se discute el presupuesto de la educación. Y principalmente cuando se discute el presupuesto de las universidades, donde aquí queremos dejar claro hoy, porque ha sido una de las técnicas que ha utilizado este gobierno de querer dividir, de decir una cosa es la educación superior y otra cosa es la educación básica general. No, la educación pública es una sola. Y en eso, como sindicato, que también somos miembros como federaciones y sindicatos de la mesa que tenemos de sectores, que hemos venido luchando por defender la educación pública y defender su presupuesto. Estamos viviendo momentos muy críticos donde hemos venido a decir que este gobierno no ha tenido una dirección clara en cuanto a cuál es la ruta o cuál es el rumbo que tiene que tener la educación. Ha venido a afectarla y va con una dirección de querer ir en línea de privatizar la educación, privatizar los servicios de la educación básica, de la educación superior. Y hoy nos unimos a este llamado que hacen las federaciones para defender su presupuesto y en general el presupuesto de la educación. Que este gobierno tiene que escuchar que hay que invertir, no puede decir que es gasto lo que se da. Hoy nosotros también junto con otras organizaciones que metieron un recurso de inconstitucionalidad al presupuesto que se aprobó, hemos metido también como segunda coadyuvancia. Y hoy la Procuraduría está pidiendo y está diciendo que debe declararse que es inconstitucional lo que se aprobó. Entonces no podemos decir, no podemos ir en contra de la corriente. Hacemos un llamado a la señora ministra que defienda el presupuesto como se establece en la Constitución política. Hacemos este llamado de que debemos ir al diálogo y conversarlo y que se va a iniciar las discusiones del FES, pues que se trate como debe ser. Porque si las cosas no llegan a un buen entendimiento, pues nosotros tendremos que recurrir a diferentes acciones. Y principalmente en la educación pública, hoy estamos viviendo grandes problemas de infraestructura, problemas de las becas, transporte, y más se arrogan todavía de recortar, de dejar del 8% del Producto Interno Bruto, dejaron el presupuesto en un 5.3%.
Además de eso, se dan el lujo de decir, de quitarle a la educación 3.100 millones que para la seguridad. Entonces, no sé con qué visión están dando esto. Entonces, en esta vía de la defensa del presupuesto de la educación pública en general, de la defensa del presupuesto de las universidades, hoy se convoca esta conferencia de prensa para dar a conocer nuestra posición y la posición de las federaciones de los estudiantes, que esperamos que todas en vías a que se respete y a que se negocie en el marco que debe de negociarse. Yo, pues, aquí damos la palabra ahora a los compañeros estudiantes de las federaciones. Y repito, en nombre también de organización como Sindicato de Educación y de la mesa de sectores que estamos luchando por defender la educación, defender el agro, defender nuestros sistemas sociales, estamos en esta unidad para recurrir a todas las acciones que tengamos que hacer. Y la población tiene que entender que hoy, a estas alturas, solo le han vendido expectativas a la población, porque nada de lo que se ofreció se está cumpliendo. Hay que despertar y ver la realidad. Más la pobreza cada día sube más y más. Entonces estamos ante un gobierno que solo ha vendido humo, como se dice. Muchas gracias. Atravesamos como país una crisis sin precedentes. Gracias. Costa Rica cometió el error de dejar de invertir en la educación pública, incumpliendo la garantía de una inversión mínima del 8% del presupuesto interno bruto anual que establece la Constitución Política en su artículo 78, en el que además se establece la obligación del Estado de asegurar que sea gratuita en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cada año que pasa se profundiza la visión de la educación como un gasto y no como una inversión de prioridad. Esto ha resultado que para el 2023 tengamos el presupuesto en educación más bajo de los últimos 9 años, con un 5.3% del PIB sobre este recorte histórico. La Procuraduría General de la República ha recomendado declarar inconstitucional el presupuesto nacional del 2023 por tan baja inversión, a raíz de una acción interpuesta por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. La lamentable acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros. Lo anterior conlleva a un impedimento para lograr los objetivos de movilidad social, que son obligación del MEP. Específicamente durante el último trimestre del 2023, a lo cual debemos sumarle la terrible decisión de trasladar cerca de 3.000 millones de colones a este presupuesto ya recortado para atender la crisis de seguridad que atraviesa Costa Rica, que incorrectamente pretenden abordar recortando a la cultura. Urge voluntad política de parte de todas las instituciones del Estado y la priorización económica para atender las necesidades en problemas de mantenimiento y reparaciones de los centros educativos del país, específicamente de aquellos ubicados en zonas vulnerabilizadas, atender la infraestructura rezagada por décadas, el fortalecimiento en la partida de bienes duraderos, los gastos extraordinarios para hacer avanzar el programa de recuperación educativa de la población estudiantil en miras de atender la crisis educativa a través de la atención pedagógica y efectiva que aborde las múltiples brechas, la formación docente y la innovación metodológica. La crisis que atravesamos es estructural y sistemática. El Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones públicas.
Los liderazgos políticos no están respondiendo de manera articulada a las demandas sociales del pueblo costarricense, profundizando cada vez más las desigualdades sociales, el desempleo, la pobreza, la discriminación y la inseguridad ciudadana. Es por esto que desde las federaciones de estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Movimiento Estudiantil de Secundaria y el Sindicato de Educadores Costarricenses, hacemos un llamado a la comunidad nacional, al Gobierno de la República, a la Asamblea Legislativa, al Consejo Nacional de Rectores y por sobre todo a la Ministra de Educación de cara a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior y planteamos: 1. La educación como un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos suscritos por el Estado costarricense. La educación pública no se privatiza ni se mercantiliza. No puede convertirse en un privilegio al que solo puede acceder una cierta clase económica. 2. La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 78, establece la gratuidad, costeada con recursos públicos, y obligatoriedad de la educación preescolar, general básica y diversificada, y que el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto. Planteamos que se cumpla lo expuesto en el artículo 84 y el artículo 85 de la Constitución Política, que establece la autonomía plena de las universidades públicas, así como también el financiamiento para la educación superior estatal, el cual no puede ser nunca menor al del año anterior. La Ley 9635, la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece un techo en el gasto de las instituciones públicas, imposibilita la utilización total de todos los recursos de las universidades y de la educación pública para atender la acción sustantiva de las mismas. Los recortes inconstitucionales al FES sucedidos en el año 2019 en la Asamblea Legislativa por cerca de 10.000 millones de colones, mismos sobre los que la Sala Constitucional encontró con acción la inconstitucionalidad de este recorte, así como las postergaciones realizadas en el 2020 y 2021 que rondan en conjunto un total de 60.795 millones de colones. Los compromisos que violentan la autonomía universitaria solicitados por el Poder Ejecutivo y adquiridos, aceptados por las universidades públicas en el año 2022 bajo el acuerdo del FES 2023, fijan una serie de indicadores y metas a cumplir por parte de las mismas en el 2023 al 2026. Esto, en el tanto, no están siendo condicionantes para la negociación del 2024. La posibilidad de un ajuste adicional de un 1% por reconocimiento de inflación al FES 2023, que según el acuerdo tomado en el año 2022, será conocido en el mes de junio por la Comisión de Enlace, compromiso que fue ratificado por el mismo en la sesión del 7 de marzo del 2023. Muy buenos días a todos y a todas. Por lo anteriormente señalado por los compañeros y compañeras, nosotros hemos planteado una serie de puntos que consideramos que son fundamentales en la discusión de la próxima negociación del Fondo Especial para la Educación Superior. Entre esos incluimos como primer punto la exclusión de las universidades públicas y toda la educación pública de la regla fiscal establecida en la Ley 9635. Punto número 2, generar un compromiso de fijar como una meta de inversión en educación para los próximos 3 años un porcentaje escalonado lo más cercano al 8%, según lo dicta el artículo 78 de la Constitución Política, así como generar mecanismos que permitan que se cumplan las metas que se han establecido para el financiamiento de la educación pública de nuestro país. Punto número 3, eliminar los indicadores impuestos a las universidades por el Gobierno de la República, pues estos indicadores implican una violación a la autonomía de las universidades, establecida constitucionalmente. Por el contrario, garantizar las herramientas para que las instituciones de educación superior pública puedan cumplir y fortalecer sus propias metas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, que concuerdan con el Plan Nacional de Desarrollo. Punto número 4,
la construcción de un acuerdo de agenda común entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas para una atención adecuada de la crisis educativa mediante el diálogo y acuerdos multisectoriales. Continuando con esta lista de puntos que llevaremos como federaciones de estudiantes, FEUR y FEUNA, a la mesa de negociación de la Comisión de Enlace, en acompañamiento también con estas dos participaciones que tenemos en esta conferencia del MEDCE y el SEC, añadimos como punto número 5 el respetar, fortalecer y dignificar a las personas trabajadoras del sector educativo. Exigimos que se cumpla la promesa de un aumento real al salario que responda al costo de vida y que se elimine el salario global transitorio. Punto número 6, el establecimiento de una base de presupuesto de negociación para el FES 2024 que sea del FES 2023 más el 1% por reconocimiento de inflación pendiente del acuerdo realizado en el año 2023, como bien lo mencionó la compañera Claret hace un momento. Punto número 7, un crecimiento en términos reales del presupuesto del FES, esto relacionado también con el punto anterior, que sea mayor al dotado para el año 2023, según lo que dicta el artículo 85 de nuestra Constitución Política. Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno de la República a que atienda la crisis educativa, social y económica que vive nuestro país de forma responsable y justa. Costa Rica necesita robustecer nuestro sistema educativo y respetar las garantías constitucionales. Históricamente, la educación pública ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y la movilidad social de nuestro país, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza. Es momento de que el Gobierno de la República tome las decisiones que se necesitan para sacar a este país adelante, sin dejar a nadie atrás. Dejen de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público y comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense. Que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni como una mercancía, porque es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a las federaciones de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, al Movimiento Estudiantil de Secundaria y al Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense por esta declaratoria en defensa del presupuesto de las universidades públicas y de la educación pública en Costa Rica. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Si alguien desea hacer alguna, por favor, levanta la mano para que el compañero le pase el micrófono, porque como estamos transmitiendo por redes sociales, pues necesitamos que el audio se escuche de manera adecuada. ¿Alguna participación? Un momento. ¿Cuál sería la importancia de que los sectores se mantengan unidos de cara a que se pueda establecer una ruta de trabajo en diferentes áreas que se han visto tal vez olvidadas por parte del gobierno? Ya que habla de sectores, y agradezco, porque también queremos decir que estas federaciones, este sindicato y todos los que somos miembros de la mesa de sectores, hoy estamos apoyando, nos solidarizamos con el movimiento cívico de Limón, que hoy ha hecho una actividad, que hoy ha hecho una protesta, ha caminado gente mayor, gente desempleada, ha hecho un movimiento de protesta para que este gobierno los escuche. Entonces, es necesario mantener esa unidad, porque por aparte no vamos a lograr nada. Y en esto, que es la defensa de la educación pública, es la defensa de la oportunidad de estudiar de cada uno de los niños, jóvenes que van a la escuela, que van a los colegios, que van a las universidades públicas, es el momento de que en realidad estemos todos unidos. Es muy necesario que uno y otro defendamos lo que es de las mayorías, que en este caso pues es nuestra juventud
del presente y del futuro. Y eso tenemos que defenderlo exactamente todos los sectores. Como hoy lo está haciendo Limón, está defendiendo su situación que vive y, como repito, apoyamos en esa dirección esa actividad que hay, más todas las que vayan en defensa, y hay que decir aquí, en defensa de nuestro Estado social de derecho que que poco a poco han querido ir desmantelando este gobierno, y tengo que decirlo así con énfasis, y que solamente unidos podríamos mantener y defender nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Buenos días. Gonzalo Correa, periodista de La Reacción. Para don Gilbert, ¿cuáles son las señales que usted detecta está haciendo el gobierno para privatizar la educación cada vez más? Señales. Y para los muchachos de la FEUR, que nos aclaren un poquito más de los índices que está exigiendo el gobierno a las universidades. Señales claras. Primero que todo, en la no aprobación del presupuesto en lo que establece la Constitución Política, el 8% del Producto Interno Bruto. Hoy tenemos un 5.36 que se aprobó. Entonces, ¿por qué no se respeta? Segundo, hoy propone este gobierno, esta ministra habla de crear, cuando ustedes oyeron hablar de los centros modelos, que son 27, a cada una de las direcciones regionales, que son 27, le pidieron es decir, ¿cuál es la escuela que podemos apoyar ahí? O sea, la dirección que ellos hablan es, vaya a las comunidades, que las comunidades sean las que les den el presupuesto, sean las que ayuden a tener esta escuela bien. Son 4.900 escuelas que hay en este país con problemas de infraestructura. Pero lo que tengo que decir también es que aparte de eso, es que esta administración está siguiendo, en el caso de educación, está siguiendo al pie de la letra lo que la OCDE le ha establecido. Cuando la OCDE habla de que en el caso de la enseñanza preescolar, que debe buscarse ayuda en el sector privado. Cuando establece que habla que hay que eliminar las escuelas unidocentes, cuando en este país a cada rincón donde hay una escuela, donde hay un niño que está en la edad, ahí hay un maestro dándole clases a ese niño por el derecho que tiene. Pero hoy dicen, no, ¿cómo va a haber una escuela solo con un niño? Ahí partimos nosotros, este es el derecho fundamental que tiene la educación. Entonces, hay que cerrar escuelas unidocentes, hay que unirlas. Hay que crear los mentados megacentros, igual, eliminar escuelas y crear uno solo. Por ahí. Y entonces, hoy no hay dinero. ¿Qué están haciendo nuestros docentes en las escuelas? Tienen que hacer rifas, vender tamales, hacer todo para poder hacer llegar los servicios necesarios. Entonces, no se está cumpliendo, y como bien lo señalaban ahí los muchachos ahora, lo que establece la Constitución, una educación gratuita costeada por el Estado. Entonces, sobra decir en qué dirección están, se puede decir, de que se está privatizando. Y hoy, cuando no se le da siquiera el aumento a los trabajadores de la educación, que tenía que haberse dado de hace años, 3 años ya llevamos en que no se mueve. Entonces, hay muchos indicios y hablaban también los muchachos de la mercantilización de la educación, y principalmente en la educación superior. En la educación superior, donde se ha abierto más la posibilidad de la mercantilización. Cuando aquí abrimos a 57 universidades privadas, va en esa dirección. Agregando también a la respuesta que señala don Gilbert, a mí me parece importante señalar también, bueno, que es sumamente importante el hecho que señalábamos al inicio, y la compañera y el compañero del Movimiento Estudiantes de Secundaria, que nos indicaban que para este año el presupuesto del Ministerio de Educación Pública quedó en 5.3% del Producto Interno Bruto. A eso tenemos que sumarle también el presupuesto del INA y las redes de cuido, que desde el 2020 se incluyen también dentro de la bolsa de educación. Bueno, todos estos son señales claras, ¿verdad?, de un desmantelamiento de la educación pública.
Y específicamente con el caso de las universidades, bueno, vemos que el año pasado fue un poco complicado y se logró a raíz de una movilización en las calles de personas estudiantes, que finalmente se reconociera como base de negociación el monto del año anterior, ¿verdad? Porque inicialmente no era la base que estaba estableciendo el Poder Ejecutivo. Y a esto le añadimos también el hecho que hemos denunciado, además, a través de que hemos compartido a través de una solicitud de recusación a la señora ministra Müller Castro, que no ha sido contestada al día de hoy todavía. En esta recusación le solicitamos que, como bien lo dice su nombre, que no participe de la mesa de negociación, ella específicamente, del Fondo Especial para la Educación Superior, a raíz de las relaciones familiares que mantiene con muchas personas, varias personas que están en juntas directivas de universidades privadas, específicamente sus hermanos, un tío y una prima. Y bueno, alrededor de esto, como lo señalé hace un momento, no tenemos respuesta, pero es una clara señal de que hay un posible conflicto de intereses, ¿verdad? Que es precisamente lo que queremos probar y que tengamos entonces una respuesta, ojalá responsable, de parte de la ministra, que, reitero, no hemos recibido hasta el día de hoy. Y para responder los lineamientos, el año pasado sucede por primera vez en la negociación para el FES 2023 algo por primera vez. Y es que el gobierno y directamente la ministra de Educación le plantea a las universidades una serie de lineamientos que debemos acatar y que debemos cumplir. Esto, primero que todo, es inconstitucional. Si volvemos a ver los artículos de la Constitución Política que establecen la autonomía plena de las universidades públicas, pero además ya las universidades en el Plan Nacional de la Educación Superior trabajan y abordan estos mismos planteamientos de fortalecer las becas, de fortalecer la extensión, la investigación y demás. Sin embargo, esto es afirmado por los rectores y aquí hay una cuota de responsabilidad que debe ser asumida por las personas que firmaron en ese momento el acuerdo. Desde las federaciones estamos posicionando que estos lineamientos se excluyan para el acuerdo del FES 2024 porque ningún gobierno de turno le puede decir a las universidades qué hacer y esto directamente pues lo están posicionando de esta manera. Pero sobre todo estos lineamientos no pueden ni deben condicionar la negociación del FES 2024. Es decir, estos lineamientos no deben ser los parámetros que vayan a regir sobre el presupuesto que en este momento necesitamos las universidades. Por eso es que planteamos que se excluyan, porque ya además sí los estamos cumpliendo. Pero sobre todo hay que hacer énfasis en que la mayoría de los lineamientos lo que pide es aumentar ciertas cosas y nos ponen además los porcentajes. Si leen el acuerdo del FES 2023, en la última parte vienen cuáles son los porcentajes que se piden que se aumenten en ciertos temas y en ciertas cosas, pero no hay una lógica real que responda que para poder aumentar becas, por ejemplo, necesitamos más presupuesto, pero no solo más presupuesto, sino un presupuesto constitucional que realmente esté creciendo y que tengamos un piso ahorita sumamente bajo por el recorte que se hizo en el 2019, es algo que va a impedirle a las universidades pues fortalecer los mismos puntos que nos está planteando el gobierno. Entonces va sobre esta línea y vamos a posicionar que se excluyan totalmente porque es un ataque directo a la autonomía de las universidades públicas. Yo quisiera agregar a lo que han señalado los compañeros y compañeras hasta ahora que las universidades públicas siempre han mantenido una total disposición a trabajar en conjunto con el gobierno, siempre han mantenido una total apertura a poner a disposición de Costa Rica todo el conocimiento que se genera en los diferentes centros de investigación, a hablar, a tener diálogo, a discutir, a mostrar la información vinculada a todos los proyectos de acción social que desarrollan las universidades en las diferentes comunidades de este país, que tienen un impacto importantísimo y que de alguna manera, cuando se plantean este tipo de lineamientos, parece que quedan invisibilizados. Y es parte del por qué nosotros creemos que es importante que esto se posicione en la mesa de negociación, por el hecho de que nosotros desde las universidades estamos rindiendo. Estamos cumpliendo con el mandato que se nos ha establecido a nivel constitucional.
y por lo tanto es importante que no se establezcan lineamientos, como mencionaba Claret, que limiten la ejecución del presupuesto de las universidades públicas, porque esto aparte es inconstitucional. Gracias. Adelante. De acuerdo con la pauperización de la educación pública, según lo manifiestan, y como ya ustedes saben, en un estudio recientes, hay un decrecimiento del conocimiento de los estudiantes que llegan a las universidades. Las universidades ahora tienen que hacer un alto esfuerzo para nivelarlos. Si eso ocurre ahora, que van a tener menos recursos, ¿cuáles serían entonces las consecuencias o los efectos de esa pauperización de la educación pública? Le doy la palabra a los señores de la FEUR y los señores de las otras agrupaciones. Muchas gracias. Israel me dijo, ¿verdad? Sí, un gusto, Israel. Bueno, aquí contándoles un poco, yo estoy formándome para ser docente, profesora específicamente de secundaria, enseñanza de estudios sociales y cívica. Entonces, adicionalmente, es una visión también a futuro, ¿verdad? Porque finalmente es el gremio en el que laboralmente me desarrollo. Con todo esto, en las diferentes universidades hay una serie de discusiones porque definitivamente un documento, o al menos lo que creemos que es un documento que al día de hoy no ha sido conocido, como lo es la Ruta de la Educación, que establece lineamientos, ¿verdad?, de este Poder Ejecutivo en el marco de política educativa que no son claros, que las personas docentes han denunciado en múltiples ocasiones desde que fue implementado, que no establece con claridad esa ruta, valga la redundancia, que deben seguir en las aulas. Históricamente Costa Rica ha tenido pues varias crisis educativas, ¿verdad? Es un gran asunto por atender a nivel de nuestra nación, de Costa Rica. Y los últimos gobiernos, aunque se han realizado diferentes medidas, esas medidas pues no han rendido los frutos que queremos que alcancen, ¿verdad? Y finalmente esos reflejos, como bien lo señala don Israel, los vemos también en las aulas universitarias, donde hay una gran dificultad, por ejemplo, en áreas como la matemática, en conectar un poco, ¿verdad?, este pensamiento histórico, la comprensión de lectura, ya en las tareas universitarias. Y bueno, si le sumamos el hecho de que no tenemos unos lineamientos claros de qué hacer con nuestra educación, pero además no tenemos un presupuesto que sea fundamentado, ¿verdad?, y sustancial para esas labores que debemos cumplir como país en educación, pues cuáles van a ser entonces los resultados que finalmente vamos a tener, ¿verdad? Lo que señala don Israel es muy cierto. Esto definitivamente tiene que ser abordado por todos los líderes y las lideresas políticas de nuestro país, porque definitivamente atender la educación es un punto de prioridad, así debe serlo para todos los poderes de la República. Y precisamente esta acción que estamos teniendo aquí hoy es para evidenciar que como estudiantes, como lo vemos no solamente de universidades, sino también, pues en este caso, de estudiantes de secundaria que nos acompañan, tenemos muy claro eso, tenemos muy claro que nuestro sistema educativo está en una profunda crisis que necesita ser atendida lo antes posible. Y creemos que las medidas que se han implementado en este tiempo, ¿verdad?, específicamente en este gobierno, que es el que nos atraviesa actualmente y el que tendremos por 3 años más, no está rindiendo los frutos que como estudiantes necesitamos que rinda para tener una educación pública de calidad. Y se están concentrando en otros asuntos y dejando este tema como invisibilizado o, ¿verdad?, como, bueno, ahorita no lo podemos atender porque además, como bien lo señalábamos hace un momento, toman del presupuesto del Ministerio de Educación Pública 3.000 millones de colones para atender la crisis de seguridad, como si la única forma de proteger a nuestro país es poniendo más policías en las calles,
¿verdad? Cuando tenemos estudios que nos demuestran que, y la realidad así nos lo ha demostrado también, no solamente un papel, un documento que nos lo diga, que la educación y la cultura precisamente es lo que finalmente nos da esa seguridad ciudadana que como costarricenses debemos tener. Sí, tal vez de nuestra parte, sumando a lo que plantea Karen, perdón, Claret, la tengo a la parte. Creemos y lo sostenemos desde el inicio de este gobierno, es que la ministra de Educación lo único que ha demostrado en este año ha sido un absoluto desconocimiento del sistema educativo público. Y el irrespeto a la Constitución política es algo que como sectores sociales no podemos permitir. La crisis no la puede pagar la educación. Sin educación no hay desarrollo. Y uno de los posicionamientos que hemos establecido acá es que no podemos permitir como sociedad que la educación deje de ser un derecho de las mayorías y sobre todo de las personas en mayor vulnerabilidad. Y el mayor ejemplo de eso son las universidades públicas, que cerca de 6 de cada 10 estudiantes son personas que tienen una beca socioeconómica. Y vemos un interés, desgraciadamente, desde la improvisación, desde el desconocimiento por parte de las autoridades del gobierno y también un desinterés de reconocer la urgencia de articular en medio del contexto en el que estamos. Así que justamente por eso hacemos este tipo de acciones en conjunto, porque no es casualidad que tantos sectores en este momento estemos posicionando una oposición a estas políticas recortistas, a este tipo de decisiones que definitivamente a las únicas personas que están beneficiando son a pocas y no son a las personas que realmente debemos atender, que es a la población que está en condición de pobreza, en pobreza extrema y que son porcentajes que cada día crecen más y que hacemos un llamado también desde este espacio a que los sectores nos podamos unir en ese sentido para defender no solo la educación pública, que creemos es el pilar fundamental de cualquier sociedad, y que poner esta perspectiva, por ejemplo, de qué es más importante, es un error. La decisión siempre debe ser fortalecer y garantizar el acceso a más personas, a llegar a más lugares, porque con educación es que los países se desarrollan. Y desgraciadamente el gobierno de la República y sobre todo la ministra de Educación ha demostrado un desinterés, un desconocimiento y poca claridad en esa famosa ruta que absolutamente nadie conoce y que esperamos, de ser así, conocerla pronto, porque definitivamente no, el país se está yendo a un lugar que no podemos permitir y que por lo menos los sectores sociales y las federaciones de estudiantes acá representadas estamos conscientes y tomando una postura de acción para evitar que esto pues profundice las desigualdades que se viven en Costa Rica. Don Israel, usted conoce quizás los problemas vividos en el 80, la generación perdida de los 80, ¿verdad? Hoy estamos viviendo ese problema más grave todavía aún. Y hemos dicho, y nosotros hemos señalado como sindicato, hemos dicho hace rato, señora ministra, lleva hacia el abismo a la educación pública de este país. Porque bien, como lo decía el muchacho aquí, el compañero Marco, desconoce, eso es lo que ha demostrado todo ese equipo. Bueno, y que en el transcurso de que ha acomodado ese equipo de educación, le han renunciado un montón, desconoce lo que es el ministerio por dentro, desde su situación administrativa, curricular, pedagógica y todo, lo desconoce. Y lo peor de esto es que no se ha dejado tampoco acompañar de las universidades públicas, ha recurrido, podría decir yo, a las amistades que tiene familiares en las universidades privadas. Es más, quien hoy forma, voy a decir, parte del Consejo Superior de Educación. ¿Quién es Malabasi? Nada más lo dejo ahí. Y está en el Consejo Superior de Educación Pública. ¿Quién es Malabasi? Un gran conocedor de educación, claro que sí, no voy a desconocer eso, pero ¿a quién representa ahí? Averigüen quién es, por si desconocen los demás. Pero empezando por ahí. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia, claro, nos dio un retroceso. Nos dio un retroceso con todo lo que se dio. Nuestros docentes trabajaron hasta la última gota de su sudor, dieron para poder llevar la educación a cada rincón del país. Pero
la nivelación, se dejó un plan de nivelación, pero este gobierno entró y quiso borrar todo, no, aquí no hay nada, todo empieza de nuevo. Entonces, la mentada ruta hoy no tiene fundamento, no tiene ni un fundamento teórico, científico, ni técnico. Todos los cambios que han hecho han sido parches que se les ha ocurrido inventarse, eliminan los exámenes FARO, pero no dejan una propuesta que venga a sustituir eso. Eliminan ahora lo del PRONIE y no hay una propuesta nueva para los estudiantes. Nuestros docentes hoy están totalmente en problemas. Casi 8,000, 12,000 incapacidades a este momento de lo que vamos del curso lectivo, porque nuestros docentes han estado con un estrés totalmente incansable, porque los lineamientos cambian a cada instante. Entonces sí, estamos nosotros hemos dicho, declárese la educación pública en emergencia nacional, y lo venimos diciendo no desde hace ratos, pero han querido hacer a su forma las cosas, y que quienes están sufriendo hoy son nuestras generaciones actuales, y que en el futuro van a mostrar sus problemas. Entonces aquí, y hemos dicho, esto es una responsabilidad de todos, no solamente va a decir que es responsabilidad del gobierno o del MEP, no, es de toda la sociedad, pero particípenos a buscar las soluciones que tenemos que dar, pero no, se están creyendo suficientes para resolver este problema, pero cada día lo complican más, y la responsabilidad está hoy en ellos. Desconocen la política que se aprobó, la política sobre educación que se aprobó, desconocen esa política y quieren plantear algo como nuevo. Hay una persecución, hay un acto de terrorismo en el Ministerio de Educación. La gente está ahí, aquí a nosotros llegan, miren, defiéndannos, pasa esto, pasa lo otro. Ahí todo el mundo tiene que estar en silencio, y así no se puede trabajar. Ok, de nuestra parte hemos estado viendo, yo creo que todos estamos claros de que hay una gran deficiencia en el sistema educativo, tanto en las universidades como en las escuelas y también en los colegios. Entonces, si hay deficiencias en las escuelas y en los colegios, obviamente van a haber deficiencias en las universidades. A los docentes se les exige que nos enseñen, que tengamos todas las bases cubiertas, pero no se le dan las herramientas para poder cubrir esas bases. El ministerio trata como de unificarnos cuando todos somos personas diferentes y tenemos necesidades diferentes, y este presupuesto jamás va a poder cubrir las necesidades de cada alumno que ahorita está en el sistema educativo. Por eso es tan importante que se meta más presupuesto a la educación, porque en realidad, como lo habían dicho anteriormente, es un pilar para nuestra sociedad. Sin la educación no van a haber futuro, no va a haber nada que podamos ver. Entonces, por eso es tan importante que se les den esos recursos, tanto a los estudiantes como a los docentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días a todos y todas. Definitivamente estamos en una situación realmente caótica en el tema de la educación, y no es un tema que ha sido construido en los últimos 15 días, se ha intensificado en el último año. Yo quisiera empezar agradeciéndole a la Federación, a la UNA, a la Federación de Estudiantes de la UNA, de la UCR, y a la de la secundaria por estar aquí, y por supuesto que a don Gilbert del SEC. Vean, definitivamente para buscar consensos, para que buscar que esta carreta se alinee, tenemos que empujarla a todos. Y no puede ser posible que el año pasado tuvimos que traer, mocionar, insistir y prácticamente suplicarle a la señora ministra que se sentara al diálogo. En esta ocasión lo está haciendo quizás por los resultados del año anterior con los rectores. Hay un tema que usted mencionaba y que yo como docente universitaria lo tengo claro: los estudiantes a la universidad no llegan con las bases para poder avanzar
en su carrera profesional. Hay muchos estudiantes y esos programas los está asumiendo la universidad. La universidad asume programas de formación y eso lo tengo claro porque sé que en el tecnológico tenemos que trabajar, se ha trabajado muy ampliamente en matemáticas y en otras materias para darles, para volverlos, para nivelarlos, e inclusive son 2 o 3 semestres que se tienen que dar con eso. Nosotros, desde mi despacho y en mi fracción, estamos decididos a luchar porque no se le quite un 5 a la educación de este país. Pero esta carreta, la educación la debemos de defender todos. Y por eso me siento muy complacida de que ustedes estén aquí hoy. Porque la esperanza está en ustedes. Yo tengo esperanza cuando los estudiantes salen, cuando los jóvenes salen a luchar. Cuando los jóvenes salimos y salen a las calles junto con nosotros, los que estamos en esta Asamblea Legislativa, porque nosotros podemos estar al frente, pero el pueblo los escucha a ustedes. No podemos permitir que se achaque a la educación superior responsabilidades que no les competen. No podemos permitir que se fortalezcan la educación privada y no la pública. Costarricenses, nosotros toda una vida nos hemos sentido orgullosos de lo que pasa, de lo que han sido nuestras universidades, nuestros padres, las universidades públicas. Nuestros padres, nuestros hermanos han sido producto de las universidades públicas. No es posible que se esté cuestionando por intereses propios, por intereses personales. Y beneficiando, otorgando becas a universidades privadas. O sea, ¿cómo es eso posible? Eso no es posible. Yo sí quisiera decirles que hay un compromiso de parte de la Comisión de Educación. Hay un compromiso de la fracción. Aquí están representantes de las diputadas Andrea, Montserrat, se acaba de ir algunos compañeros, por supuesto que Ariel del Frente Amplio van a estar ahí adelante, pero necesitamos que Costa Rica despierte. No podemos seguir pensando en que en esas paredes ahí en Paseo Colón se van a resolver las cosas. No logran entender, y yo lo dije en algún momento, no logran entender cuál es el tema que le duele a la educación costarricense. No lo logran entender porque no han vivido en este país, porque no tienen claridad lo que sucede con cada uno de los jóvenes que tienen que caminar, que tienen que ver cómo se costean su alimentación para ir a una escuela o a un colegio. No lo entienden, no tienen claro esas necesidades que tenemos muchos y muchas de los costarricenses. Así que cuenten con nosotros. Nosotros vamos a estar desde la Comisión de Educación defendiendo, luchando, pero de la mano con cada uno de ustedes. Las puertas están abiertas de esta Asamblea Legislativa, a diferencia de años anteriores, están abiertas y vamos a trabajar para defender el Estado social de derecho de este país. No es posible que vengan de afuera a tratar de implementar lo que no pudieron lograr hacer en otros países. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muy buenos días ya, no sé ni qué hora es. Hoy estamos muy temprano desde acá en la Asamblea Legislativa, justamente discutiendo otra de las herencias que parece que quiere dejarnos la clase política de este país, ¿verdad? Que son el proyecto de jornadas de 12 horas que hoy está aquí en discusión en la Asamblea y que creo que tiene de alguna forma mucho que ver con lo que estamos discutiendo, qué es lo que se busca en la sociedad costarricense, qué futuro se quiere la sociedad costarricense. Todo parece ser que, bueno, quieren un futuro donde cada vez haya una educación más debilitada, especialmente en el sector público, una educación muy diezmada, y pues sí, que la gente joven de hoy, las que están estudiando, su opción laboral sea salir a un mercado que trabaje 12 horas, donde no se le reconozca dentro de su jornada las horas extraordinarias y que finalmente todo esto se acomoda muy bien dentro de una óptica política.
quiero decirles que, bueno, agradecemos mucho que vengan acá a la Asamblea Legislativa, utilicen este espacio para poder, pues yo creo que dar un mensaje con contundencia. Hace un rato estaba leyendo el comunicado que ustedes planteaban desde las diferentes federaciones, desde el SEC y desde también el METSE, que nos parece importantísimo que se vinculen. Hay una falsa dicotomía en la que nos han metido históricamente, es decir, que la universidad pública, la educación superior, es enemiga de la educación primaria y secundaria, y nos meten en ese zapato para que un poco estemos debatiendo si sí o si no. Incluso en la Asamblea Legislativa se ven repercusiones de ese debate, porque hay diputados y diputadas que asumen esa posición de que yo defiendo a la cosa que es absolutamente falsa. Si se diera el 8% de la educación costarricense, si se cumpliera con el mandato constitucional, aquí alcanzaría para quienes tienen que alcanzar, pero no tenemos una ministra que quiera eso. Es una ministra al servicio de los autócratas, al servicio de los costarricenses con corona de este país. El mayor logro de esta ministra ha sido ir y firmar un convenio con su prima, aunque parezca vergonzoso, ahí está el convenio con la firma de ella y la prima. Entonces, este es el Estado en su reforma del Estado al servicio de las corporaciones, al servicio de los negocios, al servicio de enriquecerle la bolsa a algunos. Eso es lo que estamos viendo. Lo hacen con transporte público, lo hacen con la Caja Costarricense de Seguro Social, lo están haciendo por años, sí, pero hoy vemos más de lo mismo. Lo están haciendo también con la educación costarricense, viendo cómo se instrumentaliza el Estado para hacerle un negocio a un capital, a partir primero de convenios en los que yo me pongo de buena fe, pero eso no va a seguir así. En un poco tiempo, convenios de buena fe se hacen con las universidades públicas desde siempre, pero no, hoy el rumbo es hacia otro lugar, una ruta del desastre, una ruta que nadie conoce, una ruta pues que no resuelve, y una ruta a la que nosotros y nosotras pues tenemos que ponerle muchísima atención, porque todo termina siendo, las rutas de todo ese gobierno terminan en el mismo lugar, haciéndole negocio a alguien. Familiares, financistas de campaña, no sé, a alguien. Nada más hay que encontrarlo, pero de fijo ahí está en cualquier decisión gubernamental. Decirles que vamos a apoyar el movimiento que ustedes van a realizar, todas las acciones que van a hacer, está de sobra decirlo, lo saben, pero lo remarcamos en cada espacio en el que estamos. Las curules del Frente Amplio serán de la educación costarricense, la educación pública, cada vez que sea necesario. Los micrófonos del Frente Amplio serán del movimiento social y del movimiento estudiantil y del movimiento sindical del sector público, que hoy va a levantar la voz y que va a seguirla levantando. Si no nos escuchan, hay que levantar más la voz, hay que articularnos, es la única forma. Es mentira que todos los costarricenses están de acuerdo con lo que está pasando en Zapote, eso es falso, no nos traguemos ese cuento de cuentas falsas de vietnamita, no nos traguemos ese cuento, eso no es real. El costarricense en nuestro país es crítico, entiende y ve las cosas, y el costarricense promedio entiende por qué hay que defender la educación pública de este país y que no se negocia, la educación pública no vamos a dejar que se negocie. Tenemos el presupuesto más bajo de los últimos años, de las últimas gestiones, y la ministra no chistó, porque la ministra no representa al sector educativo costarricense ni sus intereses, representa los intereses de otros, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y aprovechar para decir que, bueno, que ojalá el presidente de la República escuche este llamado, que escuche a la ministra este llamado. Se ocupan más que fotos en una escuela, abrazando chiquitos y chiquitas. Eso se ve muy tuanis, muy bonito, se lo agradecemos mucho. Pero los chiquitos y chiquitas ocupan escuelas, los chiquitos y chiquitas ocupan maestros bien pagados, los chiquitos y chiquitas ocupan clases de calidad, los chiquitos y chiquitas ocupan tecnología, los chiquitos y chiquitas ocupan terminar sus estudios un día y llegar a la educación superior pública, que es el único instrumento de movilidad social que podrá sacarles algún día de sus condiciones económicas, por más difíciles que sean. Entonces, muy lindas las fotos, sigámonos tomando, pero hagamos algo, porque si no, nos vamos en puro humo y pura hablar. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir la fase de preguntas para darle la palabra de cierre a los panelistas. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a quienes están aquí presentes, quienes nos están escuchando y siguiendo esta transmisión. Gracias al diputado Ariel Robles y a la diputada Rosaura, que me encantaría que se hubiera quedado para poder pues finalizar nuestros planteamientos, porque aquí pues no solo vamos a plantear como federaciones un no recorte a la educación pública, sino que como federaciones, pero que sobre todo como jóvenes entendemos la realidad que estamos atravesando como país. Y es que nos están dejando la peor versión que hemos tenido, de un Costa Rica con una crisis climática que ya no nos permite ni siquiera poder tener planos a medianos, ni mucho menos a largo plazo, de un recorte a un Ministerio de Cultura y Juventud que lo dejaría en parálisis total, de un proyecto de ley que propone jornadas 4x3 y trabajar 12 horas, como si en este país ya no fuera suficiente la realidad que atravesamos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no hay seguridad laboral, no hay derechos laborales, ni siquiera tenemos seguridad si con un título universitario vamos a poder o no vamos a poder trabajar. Y eso como federaciones siempre lo hemos entendido y por eso es que hemos estado en las barras de la Asamblea Legislativa, porque nuestras voces, nuestras posiciones tienen y deben ser escuchadas, porque no se puede seguir gobernando de una realidad tan lejana al país que estamos construyendo. Y es por eso que planteamos también la defensa de la educación como la única herramienta que nos va a permitir una vida más digna a todas las personas, porque es lo único que va a lograr de verdad cerrar las brechas que cada vez se profundizan más, las brechas del desempleo, las brechas de la desigualdad y las brechas de la pobreza. El día de mañana va a iniciar la negociación para el FES 2024, tenemos la primera sesión, acuerpamos y vamos a acompañar a nuestra compañera Karen Marín, representante estudiantil en la comisión de enlace, y de verdad solicitamos y extendemos a que por favor le demos seguimiento a esta negociación, que hay un cronograma que fija las fechas y la última fecha pues sería el 30 de junio y nos mantendremos vigilantes más que nunca en la defensa de este presupuesto, pero que no dejaremos tampoco pasar el proyecto de jornadas 4x3 y no dejaremos pasar el recorte al ministerio, porque dentro de las universidades públicas está el pueblo costarricense y no vamos a permitir que la versión del país que conocimos hasta hoy nos las estén quitando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claret, por esas palabras. Yo nada más quiero agregar a toda esta lucidez que ella acaba de mencionarnos acá, para dar, ¿verdad?, cierre a este espacio también. Lo mencionaban la señora y el señor diputado. El pueblo de Costa Rica históricamente ha sabido que la educación es un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de todas las personas costarricenses. Y con esto también hago referencia a personas que no necesariamente nacieron en nuestro país, pero que migran hacia Costa Rica, porque es importante posicionar además que son parte de nuestro sistema estatal, que son parte de nuestra educación, de nuestra salud, y sus derechos deben ser reconocidos también. Y es plantar esa idea que como costarricenses hemos tenido siempre, de defender lo que tantos años y lo que tantas luchas de diferentes sectores nos ha costado tener hoy en día nuestro sistema de salud, ¿verdad? Importante mencionar ahí también la deuda que mantiene el gobierno con la caja, que no quiere reconocer, pero que es parte de sus obligaciones atenderla. Y esto da pie también a una crisis en salud que tenemos en nuestro país con esas largas filas en los servicios en las diferentes regiones de nuestro país. Específicamente con la educación, recalcar que siempre hemos defendido como costarricenses nuestras escuelas, nuestros kinders, nuestros colegios. Nuestro país ha sido construido bajo la idea de que no tenemos ejército y que nuestro mayor orgullo son las personas estudiantes. Y en los actos oficiales que realizan los diferentes poderes de nuestro país, siempre tienen presentes a un grupo de estudiantes de primaria o de secundaria. Y bueno, atender la educación va más allá de, como bien lo señalaba ahora el diputado Ariel, tomarse una foto con estudiantes en un centro educativo o invitarles a un acto protocolario.
sino también escuchar las demandas que como estudiantes tenemos y más allá de escucharlas, ponerlas en acción, tomarnos en cuenta para las decisiones que se toman en este país en materia educativa, porque finalmente es lo que impacta en nuestra realidad como personas estudiantes y bueno, por supuesto también atender lo que el sector docente en sus diferentes niveles demanda en ese sentido. Muchas gracias. Rápidamente, 2 segundos. Es hacer un llamado a la población en general que nos sigue, al Magisterio Nacional, que hay que estar preparados para defender la educación pública. Hay que estar preparados para crear un pacto por la educación pública. Y en esto se necesitan, de verdad, tener decisiones y ser valientes para defender nuestra dignidad, y nuestra dignidad se defiende a toda costa. Es la educación pública que es nuestro futuro y nuestro presente hoy y de las generaciones. Unidos lograremos que la educación pública se respete y se ponga en el lugar que debe de estar. Para concluir, les queremos agradecer a todos por el momento que nos han dedicado, pero también pedirles a todos que esto no se quede aquí, sino que todos trabajemos en pro de la educación, porque es algo que nos afecta a todos. Y como hemos dicho, es un gran pilar para nuestra sociedad, entonces es algo que se tiene que resguardar y cuidar y también proteger, y en vez de ir para atrás, ir para adelante y ir construyendo un mejor sistema educativo en vez de bajarlo. Entonces, les damos muchas gracias a todos por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, tanto presencialmente como en la transmisión por redes sociales. Recordarles que pueden ubicar más información sobre esta lucha por la defensa de la educación pública y el presupuesto universitario en las redes sociales, tanto de la FEUR como de la FEUNA, como del SEC. Y pues esperamos contar con todos y todas ustedes en el momento que tengamos que decir presente para defender la educación pública de Costa Rica. Muchas gracias.